Bueno, y en la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue interpuesto un recurso de protección en contra de los diputados que aprobaron la acusación constitucional que destituyó al exministro Sergio Muñoz. Eso es parte de los temas que vamos a analizar con Francisca Cárdenas del Congreso, pero también con novedades en relación a la situación de Ángela Vivanco y con algo que sabía que probablemente no iba a avanzar, que era una segunda acusación, que era la que se había presentado por parte del oficialismo. Así que, Francisca, tú nos vas a contar ahí finalmente qué pasó. Hola Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y hace solamente unos minutos se rechazó entonces la procedencia de esta segunda acusación constitucional por parte de la Sala del Senado. Estamos justamente con el abogado de la exministra Ángela Vivanco, Juan Carlos Manríquez. Abogado, ¿qué le parece esto que sucedió? También se decía y se recomendaba a través de un informe también de la Secretaría del Senado poder declarar la improcedencia de esta acusación constitucional. ¿Con qué sensación se van ustedes? Y también le pregunto, ¿van a recurrir a la justicia internacional? En cuanto a lo que resolvió el Honorable Senado, nosotros sostenemos que se ha aplicado estrictamente la Constitución, los tratados y la ley. Nosotros habíamos levantado el asunto del nebis in idem, esto es de la evitación de una persecución sucesiva sobre la misma persona, los mismos hechos, con iguales fundamentos, respecto de la misma instancia previa como fue la Cámara y la instancia sancionadora como jurado que ha sido el Honorable Senado, de tal manera que desde ese punto de vista hoy el Honorable Senado ha actuado con absoluta corrección y apego a la Constitución y a los tratados internacionales. En lo que dice relación con la primera acusación y su resolución, nosotros tenemos pendiente primero conocer una sentencia de la excelentísima Corte Suprema, sobre la cual sostenemos ya carece de oportunidad, puesto que el Honorable Senado ya en representación del Estado agotó su facultad castigadora. Hay ya un voto disidente en el Pleno de la excelentísima Corte Suprema y una vez que recibamos ese texto vamos a deducir los últimos recursos antes de agotar la vía en el derecho interno. Por tanto, es muy probable que continuemos también el debate en la justicia internacional. ¿Cuándo sería eso, abogado? Hay un plazo establecido en los tratados desde que se dicta la última resolución. Es un plazo de aproximadamente de meses, digamos, y sobre eso vamos a tomando el tiempo que sea necesario sin que este se agote para poder ejercer las acciones que corresponden. Muchas gracias, abogado Juan Carlos Manríquez, en representación de la exministra Ángela Vivanco. Ahí lo decía también el abogado, que están analizando también lo que va a ocurrir en la justicia internacional, tras también lo que ha sido, digamos, declarar la improcedencia de esta segunda acusación constitucional en contra de la exministra Ángela Vivanco. Podría ser en noviembre tal vez que se pueda recurrir a la justicia internacional por parte de los representantes de la exministra Vivanco, esto en Washington, y también podrían hacerlo, ojo, la defensa y los representantes, y también podría ser otro representante, no el que lo representó en el Senado, otro representante, a el ex ministro Sergio Muñoz, que también se presenta durante esta jornada un curioso recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que no es por él, que fue sin su consentimiento, sin avisarle, se dice, al menos lo que hemos consultado también a su abogado Jorge Correa Sutil durante esta jornada, que lo representó también en la acusación en su contra acá en el Senado durante la semana pasada. Escuchemos entonces mientras algunas reacciones políticas. Me parece que es lo que corresponde para una persona que cree que injustamente ha sido acusado e inhabilitado para seguir ejerciendo esto. Tiene que utilizar todas las medidas, incluso las instancias internacionales. Soy de las que piensan que la primera acusación, este paquete entre dos magistrados, efectivamente tiene un problema profundo, un error jurídico de grandes proporciones que afecta el debido proceso, el derecho a la defensa y sobre todo el principio de responsabilidad personal que se tiene en estas acusaciones. Me parece muy justo lo que está haciendo el ministro Muñoz. Yo creo que, y lo vengo a señalar también en esta presentación acusatoria que vamos a hacer, la política del empate solo daña la democracia en el país. Las denuncias de las escuchas del señor Hermosilla son realmente brutales, que ponen en tela de juicio eso que siempre se decía, dejar que las instituciones funcionen. No sé cómo y cuándo confiar en esas instituciones con este nivel de intervención a todo, desde el inicio de nombramientos a lo que significa pronunciarse sobre ciertas sentencias. En general es un escándalo de marca mayor que pone en tela de juicio la institucionalidad que se creó a partir de la dictadura. Yo espero de verdad que aquí lo que prime sea el respeto a los derechos humanos, particularmente del ministro Sergio Muñoz.
Claro, un recurso de protección, Vivi, que fue presentado no por el mismo Sergio Muñoz. Hemos hecho esas consultas, nos dicen que fue sin su consentimiento, pero a favor de él, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por la abogada Ana María Watkins, quien presenta este recurso de protección a favor del destituido ministro para dejar sin efecto la acusación constitucional en su contra. Ojo que ya nos han comentado algunos abogados con los que hemos conversado acá en el Congreso que esto ya ha sucedido en el pasado, por ejemplo, con el exministro Harald Beyer, que presentó un recurso de protección cuando, recordemos, fue destituido hace un par de años atrás tras una acusación constitucional en su contra. Eso fue dejado sin efecto por parte de la Corte de Apelaciones en ese minuto, y si eso se llega a declarar admisible, por ejemplo, en este caso, este recurso presentado no por Sergio Muñoz, sino por esta abogada, ya pasaría a toda una discusión entre dos poderes del Estado, y eso es lo complejo porque se podría recurrir al Tribunal Constitucional. Así que es bastante complejo, y también con respecto a lo que van a hacer sus abogados, en este caso los representantes del exministro Sergio Muñoz, que podrían también ir a instancias internacionales, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para también poder pedir que se declare, digamos, que se baje esto, lo que fue esta acusación constitucional en contra del exministro Sergio Muñoz. Escuchemos entonces parte de las reacciones de los senadores también en torno a lo que ha sido la presentación de este recurso de protección, y también de la posibilidad de que puedan recurrir a organismos internacionales por parte no solamente de la defensa del exministro, sino que también por parte del abogado Juan Carlos Manríquez, de la exministra Ángela Vivanco. Es un recurso de protección que en principio no procede bajo ninguna circunstancia. Las acusaciones constitucionales son una prerrogativa exclusiva del Congreso Nacional. Procede cuando un grupo de diputados la presenta bajo determinados supuestos. Se aprueba la acusación por parte de los diputados cuando se obtienen determinadas mayorías, y finalmente es el Senado quien resuelve la culpabilidad o no culpabilidad de quien fue acusado. Por lo tanto, no se observa ningún acto ilegítimo por parte de nadie en lo que fueron estas acusaciones. Muchos de nosotros hicimos un trabajo muy profundo, muy serio para este juicio en contra del juez Muñoz. El juez Muñoz tuvo todo el tiempo para defenderse acá en el Senado, que es finalmente la votación que corresponde como jurado, y creo que sí tuvo un juicio absolutamente ajustado al Estado de Derecho acá en el Senado, y por lo tanto, respecto a la actuación del Senado, me parece que estuvo absolutamente impecable. Yo creo que simplemente el juez Muñoz tiene que aceptar que cometió actos que para muchos de nosotros son completamente inaceptables para un juez en la magistratura que él tenía, y tiene que aceptar el resultado. Claro, ahí está un poco la defensa que ha sido por parte de los senadores a lo que fue el proceso en la Cámara Alta, en el Senado la semana pasada, donde llegan de manera separadas estas acusaciones constitucionales. Pero ¿qué dice este recurso de protección de esta abogada que lo presenta en la Corte de Apelaciones de Valparaíso? Se enfatiza en que las acusaciones debieron hacerse separadas para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, dice aquí, que constituyen derechos humanos fundamentales, por lo cual la acusación colectiva constituye una discriminación arbitraria en perjuicio del juez Muñoz, del ex ministro Sergio Muñoz. Y ahí surge todo este debate también que se planteaba y que se ha planteado durante estos últimos días, y que ha tomado fuerza, de que esto en origen en la Cámara de Diputados debió presentarse de manera separada, porque se presentaron estas dos acusaciones en contra del ex ministro Muñoz y en contra de la ex ministra Vivanco de manera conjunta, por hechos inconexos en el mismo libelo acusatorio. Escuchemos también qué dijo solamente hace unos segundos el presidente del Senado, luego de lo que fue rechazar también esta procedencia de esta segunda acusación constitucional en contra de la exministra Vivanco. Los fundamentos que están contenidos en esta resolución o en este informe, es un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se hace cargo de esta situación inédita que hemos tenido que asumir y que hemos tenido que resolver. Una persona que ya fue juzgada, una persona que ya está sancionada y que pesa sobre ella una acusación constitucional, que además es en muchos casos por situaciones iguales o muy parecidas de lo que ya fue juzgada. Entonces se ha estimado que eso es
improcedente, que no surtiría ningún efecto jurídico, y tuvimos discusiones en el sentido de poder comprender bien cuáles eran los efectos de tramitar la acusación a como estamos acostumbrados, es decir, haber entrado al fondo, o bien, como finalmente se ha hecho, declararla improcedente. Claro, declararla improcedente, entonces, eso ha sido entonces lo que ha hecho durante esta jornada la sala del Senado, los senadores que llegaron durante esta jornada también a poder debatir esta segunda acusación constitucional en contra de la exministra Ángela Vivanco. Se decía, y el argumento era que ya se, tramitó y aprobó otra acusación en contra de ella, que ya quedó inhabilitada por 5 años de ejercer cargos públicos, destituida además de la Corte Suprema. Pero ¿qué viene ahora? Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que van a hacer las defensas, tanto de la exministra Ángela Vivanco como también del exministro Sergio Muñoz, que podrían recurrir a instancias internacionales, a organismos, a la justicia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se dice, Vivi, que no sería Jorge Correa Sutil, que es el abogado que representó a Sergio Muñoz acá en el Senado, quien lo representaría internacionalmente, sino que más bien podrían ser otros abogados, como por ejemplo Ciro Colombara, que lo represente en lo que es la justicia internacional. La segunda semana de noviembre ya estarían analizando esto el equipo también de la exministra Ángela Vivanco para poder recurrir a esto en Washington. Así que nos vamos a quedar atentos a eso, por supuesto, y cómo se analiza por parte de las defensas estas acusaciones y también la destitución de ambos ministros. Claro, incluso con esta situación que fue llamativa, ¿no?, de un tercero sin informarle a la defensa, ni el propio Sergio Muñoz, que puso un recurso de protección, haciendo un cuestionamiento, bueno, lo que estaba en el debate, ¿no?, a que fueran estas dos acusaciones juntas. Así que vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Buenas tardes.